Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 10 de mayo de 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 12, versículos del 44 al 56. Jesús exclamó: el que cree en mí, en realidad no cree en mí, sino en aquel que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo soy la luz y he venido al mundo para que todo el que crea en mí no permanezca en las tinieblas. Al que escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he anunciado es la que lo juzgará en el último día. Porque yo no hablé por mí mismo. El Padre que me ha enviado me ordenó lo que debía decir y anunciar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Las palabras que digo, las digo como el Padre me lo ordenó. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí tenemos por parte de Jesús, por supuesto mostrándose como hombre, el Hijo del Hombre. Y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta todos nosotros, hermanos. Nosotros somos portadores de la palabra y sabemos que cuando hablamos la palabra del Señor, la palabra que nosotros hablamos no es nuestra, la hemos recibido de nuestro Señor. Y nuestro Señor hablando aquí como hombre, claro está, ¿qué está diciendo? Y está diciendo lo mismo. La palabra que Él pronuncia y a través de la cual y con la cual enseña e ilumina a todos los hombres, es palabra de Dios. ¿Qué decimos nosotros por ejemplo, cuando leemos un pasaje de la Escritura? Es palabra de Dios, la palabra es de Dios. Fíjese de dónde procede la palabra que es la vida, la palabra que es para vida. Aquí Jesús como hombre y conversando con los hombres y enseñándonos a todos nosotros los hombres, ¿qué nos está diciendo? Que no es palabra de hombre, la palabra es de Dios. La palabra que les he hablado no es mía, sino del Padre que me envió. ¿El Padre es Dios? Sí, pero usted me dirá, sí, pero el Hijo es Dios también. Sí, pero aquí está hablando como hombre. Y fíjese que usted, cuando habla la palabra del Señor, que tiene que hablar, no olvidemos nunca que el Señor, ¿qué nos mandó a hacer? Vayan y hagan discípulos, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado. Ciertamente. Tomemos esto en cuenta entonces. ¿Qué dice el Hijo como Hijo del Hombre? La palabra no es de Él, sino del Padre que lo envía. Y Él habla todo aquello que el Padre le ha mandado, así como el Padre me lo ordenó, dice Jesús. Así habla Él en el mundo. Fíjese, y a continuación sigue diciendo esto Jesús. Claro, lo tenemos que tener muy en cuenta, hermanos queridos, porque muchas veces nos olvidamos y fundamentalmente incurrimos en algo que es desagradable delante de Dios y que es mentira además. Y toda mentira sabemos que no pertenece a la verdad y consecuentemente ofende a Dios y es pecado. Muchas veces nos vanagloriamos, nos enorgullecemos cuando estamos precisamente enseñando la palabra a personas que no la conocen. Y entonces nos creemos que somos los maestros. Sí, y nos gusta que nos elogien como maestros. ¿Cómo sabe? Pero esto es precisamente lo que no es cierto. No es que sabemos. Hemos recibido una palabra que es para vida. No es para nosotros, ¿se da cuenta? Por eso está muy mal que usted la reciba y la esconda en una biblioteca.
Usted la tiene que comunicar, así como la ha recibido usted, como se la han comunicado otros seguramente, así tiene que hacer usted. Y no olvide que la palabra no es suya, la palabra es del Señor. Esto decimos nosotros porque ¿quién nos santificó y nos envió? Nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuándo lo hizo esto? Cuando había resucitado ya. Aquí está hablando antes de su muerte y resurrección el Señor. Y aquí nos está enseñando algo que es central, que es capital. La palabra que Él habla no es de Él, sino del Padre que lo envió, ¿ve? La palabra es de Dios. Y Él lo que hace como hombre es transmitir esa palabra. Y justamente enseñar, mandar todo aquello que aprendió de la palabra. Ahora fíjese, el Señor dice, todo aquel que escucha la palabra, o mi palabra en este caso, podría también decir, ¿no? La palabra él ya aclara que no es de él, sino del Padre que lo envió. Que escucha la palabra y no la cumple, él no lo juzga. ¿Sabe por qué? Porque la misma palabra lo va a juzgar. Es decir, en cuanto usted está recibiendo la palabra de Dios y la está entendiendo, a partir de ese momento usted ya está siendo juzgado por esa palabra. Queda en su libertad el obrarla o no, el creerla o no. Obviamente si usted la cree, seguramente la va a poner en práctica. Si no la cree, no, se va a olvidar a la media hora, o no se va a olvidar, pero no la cree. Aunque usted no la crea, esa palabra a usted ya lo está juzgando, pues ya le está diciendo qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer es muy sencillo, fíjese. Simplemente tiene que amar, no otra cosa. Como decía el Agustino, ama y haz lo que quieras. Sí, precisamente, pero fíjate bien dónde pones tu amor. Así que entonces, hermanos queridos, aquí el Señor está poniendo este acento sobre la palabra. Fíjese, yo soy la luz del mundo, nos dice el Señor. Efectivamente, la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, dice San Juan en su Evangelio, y la luz es la vida de los hombres. El que no está siendo iluminado por la luz de la verdad, a través de la palabra, bueno, permanece en tinieblas. Y podemos extender un poquito más el concepto. ¿Sabe el que no es iluminado? Es iluminado por la palabra, desde ya. Sin duda que lo es. El Señor es la luz, el Señor es la palabra de Dios, lo sabemos. En su calidad de Dios, Dios, palabra de Dios. En el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y todo fue hecho por la palabra y nada de lo que fue hecho sin la palabra. Bien, la palabra es creadora entonces. El Hijo, todo lo hace el Padre por el Hijo, todo lo hace el Padre por la palabra. Ahora, cuando lo hace por la palabra encarnada, lo que hace Dios, ¿qué es? ¿Crear al hombre? No, recrearlo, regenerarlo. La creación estaba perdida por causa de la transgresión primera. ¿Qué hace el Dios encarnado, la palabra de Dios, a través del Hijo? El Hijo es la palabra. Bueno, toma naturaleza humana. Y de esa manera Dios recupera su creación predilecta, que es el hombre. Así estamos entonces, hermanos, fíjese, redondeando este concepto que, claro, lo conocemos, se dirá, ¿no es cierto? Pero es bueno tenerlo siempre en cuenta. Por eso que es bueno también tener en cuenta una característica que debe ser propia de todo cristiano que está viviendo su cristianismo, y eso es la humildad, precisamente. La humildad, decía Ángela de Folinos, la raíz del árbol de la sabiduría. Y realmente lo es. Y fíjese que todos aquellos que agradaron a Dios asumieron la actitud de la humildad, que dijo María, humildad, he aquí la esclava del Señor. He ahí a tu siervo, dicen todos los hombres justos. ¿Se da cuenta entonces? Esto nos está demostrando algo que muchas veces proclamamos los cristianos. Hablamos de la humildad. Sí, efectivamente. Fíjese qué nos dijo el Señor. Hay un solo maestro, y ese maestro en la tierra es el Cristo. En la tierra es el Cristo. Todos ustedes son hermanos. ¿Se da cuenta? Que ninguno se considere más que el otro.
que ninguno use la palabra para juzgar al otro. Deje que la palabra juzgue por sí propia. No somos dueños del juicio. Que ninguno se enseñoree ni se vanaglorie delante de los otros hermanos. Somos todos hermanos. Que no aparezcan tantos maestros ni tantos que se creen maestros. Bueno, a tener esto en cuenta. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, a mí me llamó mucho la atención esta parte que nos dice que el que lo ve a él, ve al Padre. Muchas veces, al igual que los apóstoles que le decían, muéstranos al Padre. Y se nos olvida que Jesús está en el Padre, que Jesús es la luz. Claro, en ese pasaje que vos citás, Patricia, efectivamente, se lo dice Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Bueno, ¿qué le dice Jesús? Felipe, tanto tiempo que he estado con ustedes y aún no me conocen. El que me ve a mí, ve a mi Padre. Claro, ¿qué es ver a Jesús? Son dos verbos que utiliza San Juan, ver y conocer. El que lo ve con los ojos de la fe. No el que lo ve simplemente con el ojo físico, porque el que lo ve con el ojo físico ve a un hombre semejante a él. Pero el que ve realmente quién es Jesús y entonces lo conoce, ahí ve al Padre y conoce al Padre. El Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre, pero hay que verlo al Padre en el Hijo para ver bien al Hijo. Si no, no se lo ve. Este es Jesús, el hijo del carpintero, vamos a decir. Bien. Esto para tener en cuenta, ¿no? Hay que tener agudizados los sentidos espirituales y eso se llega a obtener a partir de la práctica de la palabra, de vivir la palabra que el Señor nos entrega. La palabra que es para vida y es vida. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos, Señor, que esa palabra tuya sea en nosotros lo que verdaderamente es y para lo cual la has enviado, para vida, que resulte por su ejercicio de parte de nosotros, en Cristo Jesús, vida, y vida abundante, vida que permanezca. Lo pedimos en tu nombre, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.